Minasan konnichiwa. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el Kenjougo, el lenguaje humilde del japonés. Vamos a hacer un resumen lo más completo posible para que aprendáis qué es, cómo se utiliza, qué tipos hay, etc. Para los que no sepáis sobre de qué trata esto del Kenjougo, el Kenjougo es un tipo de Keigo. Hace tiempo en el canal subimos un vídeo sobre el Son Keigo. Os dejo por aquí arriba la tarjetita, que es el otro gran tipo de Keigo, ¿vale? Es el tipo de Keigo que utilizábamos cuando hablábamos con personas que están por encima nuestra, jefes, clientes, etc., para referirnos a sus acciones o a sus cosas. Bien, este lenguaje también lo utilizamos cuando hablamos con clientes, jefes, etc., pero es la otra parte, es el lenguaje que utilizamos para hablar de nosotros, ¿vale? Esto no lo podemos utilizar para hablar de otras personas, por ejemplo, de un jefe, de lo que hace ese jefe, nunca, ¿vale? Esto solo lo utilizamos para hablar de nosotros, pero para mostrar el máximo respeto posible. Vamos a ver ahora qué diferencias hay con el Son Keigo y vamos a ver, cómo se utiliza. Para los que seáis nuevos en el canal, me presento, soy Jesús López, este canal es Yo Te Formo, tu academia de japonés online, y en este canal subimos vídeos sobre japonés, sobre kanji, sobre vocabulario, sobre aplicaciones para aprender japonés, sobre curiosidades, sobre cultura japonesa y sobre todo lo que necesitas para aprender japonés en profundidad. Y ahora sí, empezamos. Muy bien, ya estamos dentro de la pantalla y ahora vamos a empezar la clase sobre el Kenjougo. Vamos a hablar sobre el lenguaje humilde del japonés. Como decíamos al principio en la introducción del vídeo, esto ya lo explicamos en el vídeo del Keigo, del Son Keigo, por lo que os hemos aconsejado al principio que empecéis por ese, pero si ya os lo habéis visto, os resumimos. El Kenjougo es el lenguaje humilde del japonés, es decir, es un lenguaje que utilizamos para rebajar nuestra posición, ponernos por debajo de la otra persona con la que estamos hablando y mostrar respeto, pero en lugar de ensalzando la posición de la otra persona, de la otra parte, nos rebajamos nosotros para mostrar respeto, ¿vale? Para crear esa diferencia. Os he puesto aquí a este personajillo, ¿vale? Porque es la sensación que das cuando hablas en Kenjougo. Cuando hablas en Kenjougo, estás mostrando respeto encogiéndote tú, ¿vale? Por eso es el lenguaje que utilizan los empleados cuando hablan con clientes, por ejemplo. Si alguna vez en Japón os encontráis, por ejemplo, en una estación de tren, es muy probable que en los mensajes que escuchéis por megafonía o lo que os diga un empleado de la estación esté en Kenjougo, ¿vale? Entonces, simplemente que se os quede esta imagen en la cabeza para que sepáis lo que estáis expresando cuando habláis en Kenjougo, ¿vale? ¿Cuándo podemos utilizar nosotros el Kenjougo? Nosotros usamos el Kenjougo cuando hablamos con una persona que está por encima nuestra. ¿Qué quiere decir? Pues un superior, un cliente. Normalmente esto se utiliza mucho en empresas, ¿vale? Pero también se utiliza mucho en contextos oficiales, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, pues desde un gobierno, etc. Pero lo normal es utilizarlo, o sea, como más lo vais a ver en la vida real, es en una empresa, ¿vale? Normalmente el Kenjougo lo usamos para hablar de las acciones que hacemos nosotros para la otra persona. Por eso os hemos puesto aquí en negrita que hacemos por él, ¿vale? El Kenjougo solo lo usamos para hablar de nosotros. No lo podemos usar para hablar de lo que está haciendo nuestro jefe, sino que si nosotros le hemos enviado un mail a nuestro jefe, esa acción que hemos hecho nosotros la podríamos decir en Kenjougo, ¿vale? Sin embargo, si es ese jefe el que envía un mail a otra persona, nosotros no usamos el Kenjougo para hablar de lo que dice ese jefe, de lo que hace ese jefe. Esto se utiliza mucho en empresas, pero, ojo, no lo uséis en vuestro día a día, ¿vale? Esto no es natural si estáis hablando con un vecino y usáis el Kenjougo, ¿vale? Al usar el Kenjougo es muy importante que entendáis el matiz de que rebajamos nuestro estatus social para mostrar respeto a la otra persona, ¿vale? Por eso se llama lenguaje humilde. Si os fijáis, este señor está mostrando respeto rebajando su estatus social, ¿vale? En este caso haciendo una reverencia. Solo lo usamos para hablar de nuestras acciones, también muy importante, o las de nuestro uchi. ¿Qué quiere decir? Tenéis que entender el concepto de uchi y soto, de dentro y fuera, ¿vale? Y en Japón, para hablar de las acciones que hace nuestro grupo con respecto a las acciones de otro grupo, por ejemplo, si nuestra empresa le envía una factura a otra empresa,
Eso también podría ir en kenyogo. ¿Por qué? Porque es nosotros, es el mismo concepto, lo único que en plural, ¿vale? Entonces, el kenyogo, muy importante que os quede claro, solo lo usamos para hablar de nuestras acciones o las de nuestro uchi. Normalmente para hablar de las acciones que hacemos nosotros por la otra persona, pero también se puede utilizar simplemente para hablar sobre nosotros, ¿vale? Lo veremos ahora. Vamos a repasar, esto ya lo vimos en el vídeo del Sonkeigo, recordad que os he dejado la tarjetita al principio del vídeo. Vamos a repasar los prefijos honoríficos. ¿Por qué? Porque se usan muchísimo en Keigo, tanto en Sonkeigo como en Kenyogo, da igual. Siempre que hablemos en un tono formal, cortés, en japonés, suelen usarse los prefijos honoríficos o y go, ¿vale? Estos ejemplos son los mismos que ya vimos en la clase del Sonkeigo, ¿vale? Y simplemente quiero, pues reforzar la diferencia entre o y go, ¿vale? Porque es una duda que tienen mucho los alumnos, sobre todo los de nivel más bajito, porque, claro, no entienden cuándo usar uno y cuándo usar otro. No hay una regla exacta, ¿vale? Nosotros, para hacer un sustantivo, un nombre un poco más formal, por así decirlo, para usarlo en un lenguaje más formal, tenemos que ponerle el prefijo honorífico. Elegiremos o go en función, normalmente, no es una regla exacta, ¿vale? Pero espero que os ayude en el 90% de los casos. Lo elegiremos en función de si la palabra tiene origen chino u origen japonés, ¿vale? Si es una palabra normalmente que además la gran mayoría de palabras con dos kanjis, aunque veremos excepciones, pero normalmente la gran mayoría de palabras con dos kanjis son de origen chino, como por ejemplo gorenraku, ¿vale? Irá con go. Si es una palabra de origen japonés, irá con o. Por ejemplo, o sushi, o dengua, aunque si os fijáis, los dos primeros son dos kanjis y van con tienen un origen japonés, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Simplemente son excepciones. Gorenraku, osake, onamae, gokekkon, gokazoku, oisogashi, etc. Siempre intentad acordaros de esta regla. Cuando no la lectura de los kanjis, pero también suele coincidir, cuando el origen de la palabra es chino, cuando son normalmente compuestos por varios kanjis, suele utilizarse go, ¿vale? Acordaos de go para lo extranjero, para lo que viene de China. Cuando el origen de la palabra es japonés, como por ejemplo en onamae o isogashi, se utiliza el prefijo o. Hay excepciones, ¿vale? Esto no es una regla al 100%, simplemente esas excepciones las tendremos que aprender de memoria, ¿vale? Y ahora que hemos repasado esto que ya vimos en la clase del Sonkeigo, seguimos. Vamos a seguir hablando sobre el Kenyogo. El Keigo, como ya vimos en el Sonkeigo, también afecta a los verbos y en el Kenyogo no se iba a quedar atrás, ¿vale? Entonces, hay varias formas de utilizar el Kenyogo. La primera forma es la que vamos a ver ahora. Es el uso que le damos para hablar sobre una acción que hacemos nosotros por otra persona, ¿vale? Aquí nos tenemos que aprender una fórmula de memoria. Cuando queremos hablar de una acción que hacemos nosotros, normalmente la hacemos además para otra persona, no siempre, pero normalmente sí, utilizamos o más, o go, dependiendo de los prefijos que hemos visto aquí, ¿vale? Más el verbo que queramos utilizar en forma más. ¿Qué significa en forma más? Os lo he puesto aquí tachado. Verbo en forma más es la raíz del verbo quitándole el más. Por ejemplo, tabe más es la forma más de tabe más, pues tabe. Quitamos el más de tabe más. Nomi más, si quitamos el más, sería nomi. Okuri más, si quitamos el más, sería okuri, ¿vale? Esa es la forma más de los verbos, ¿vale? Y sustituimos ese más por un shimas, por hacer, ¿vale? Esto sería la estructura para utilizar el Kenyogo para hablar de las acciones que hacemos nosotros siempre que no sean verbos especiales, que también los hay, al igual que los había en el Sonkeigo. Los veremos ahora, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, número 1. Kashikomarimashita, imasugu o okurishimasu. Fijaos que normalmente cuando utilizamos Kenyogo, no siempre, pero normalmente es porque hacemos una acción para esa persona, ¿vale? Entendido, kashikomarimashita es como un wakarimashita. Imasugu, ahora mismo, o okurishimasu, ahora mismo se lo envío. Entendido, ahora mismo se lo envío. Aquí, por ejemplo, imaginaos que ha llamado un cliente y ha pedido que le mandemos un albarán. Kashikomarimashita, imasugu o okurishimasu.
Ahora mismo se lo envío. ¿Entendido? ¿Vale? Fijaos que el verbo es okurimasu, pero tenemos que utilizar la estructura. Por lo tanto, ponemos o, esta o es la honorífica, okuri, que es la forma más de okurimasu, ¿vale? Y el verbo shimasu al final, o okuri shimasu. Imasugu o okuri shimasu. Venga, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, para no inventarme un nombre de una empresa, he hecho lo que se hace en muchos libros de japonés, que ponen la empresa X, ¿vale? Eksha no Yamada sama no meru o yomi shimashita. He leído el mail de Yamada de la empresa X. Eksha no Yamada sama no meru o yomi shimashita. He leído el mail de Yamada, del señor Yamada, de la empresa X. Muy importante, esto además lo vimos en el vídeo donde explicábamos cómo escribir un email en japonés. Os dejo por aquí arriba la tarjetita de todas formas, por si le queréis echar un vistazo. Cuando hablamos en Keigo y hablamos sobre una persona de fuera de nuestra empresa o de un cliente sobre todo, suele utilizarse el prefijo sama, ¿vale? Yamada sama no meru, el mail del señor Yamada, ¿vale? Ya he leído el mail del señor Yamada de la empresa X. Esto, pues a lo mejor estamos hablando con otro cargo u otro trabajador de la empresa X y le estamos diciendo, ya he leído el mail de Yamada-sama, ¿vale? Fijaos otra vez la estructura, o yomi shimashita, ¿vale? Podemos utilizar el pasado, podemos utilizar la forma T, podemos utilizar lo que queramos, pero siempre con el final, con shimasu, ¿vale? En este caso el pasado va en shimashita. No me digáis o yonda shimasu o cosas así, ¿vale? O yomi shimashita. Seguimos, vamos a ver otro ejemplo. Repoto o kaki owari shimashita. Repoto o kaki owari shimashita. He terminado de escribir el informe, ¿vale? Si os fijáis, en este caso, justo lo que os acababa de comentar, no está hecho aposta, es que podemos como conjugar los verbos como queramos, utilizando esta estructura. En este caso, kaki owari, ¿os acordáis de cuando mezclábamos dos verbos, con por ejemplo empezar y terminar? Kaki hajimemasu, kaki owarimasu, empezar a escribir, terminar de escribir. Bien, pues en este caso, fijaos que el shimasu va después del owari. El verbo completo sería kaki owarimasu. Pues hacemos lo mismo. O kaki owari, quitamos el más, shimashita, ¿vale? El pasado lo ponemos al final. En este caso estamos hablando en pasado porque la frase está en pasado, no es que siempre haya que hablar en pasado, ¿vale? Por último, kesa waisha ni goren raku itashimashita. En este caso, bueno, hemos vuelto a poner la empresa I, ¿vale? Para inventarnos otra empresa. Kesa waisha ni goren raku itashimashita. Esta mañana, kesa waisha ni, a la empresa I, go renraku itashimashita. Esta os la he puesto subrayada por algo que vamos a ver a continuación. Pero la estructura es la misma. Go, en este caso, ¿por qué go? Porque renraku, lo tenemos aquí, va con o, ¿vale? Hay verbos que van con go y otros que van con o. Go, renraku, y en lugar de shimashita he puesto itashimashita. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que vamos a ver ahora, que también os quería ir metiendo para, para introduciros. Itashimasu es el verbo especial, la forma especial del verbo shimasu en kenjogo. ¿Os suena? Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Vale, pues aquí, si lo hacemos aún más formal, también podemos poner en lugar de shimasu, itashimasu, ¿vale? Para mostrar aún un grado superior de respeto, ¿vale? Vamos a ver, hilando con esto, la forma 2 del kenjogo, ¿vale? Otra forma, de utilizar el kenjogo con los verbos, que es usando los verbos especiales. ¿Os acordáis cuando veíamos el Sonkeigo, que hay una tablita que os tenéis que aprender de memoria con una serie de verbos que no se pueden utilizar en este caso esta estructura? Bien, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Hay una tablita de verbos especiales que vamos a ver ahora, que nos tenemos que aprender, y siempre que usamos el kenjogo tenemos que usar
bueno, pues los verbos especiales cuando nos toque, ¿vale? No podemos, si hay un verbo especial, no podemos usar la formulita, tenemos que usar el verbo especial. Entonces, hay algunos verbos que, bueno, he hecho algunas frases con ellos, que son especiales. Por ejemplo, Jesús López to moshimasu. ¿Os suena moshimasu? Soy Jesús López, ¿vale? Soy Jesús López. Me llamo, mejor dicho, me llamo Jesús López. En este caso, en lugar de decir Jesús López to imasu, si hablamos en Kenjogo, podemos decir Jesús López to moshimasu, ¿vale? Moshimasu es un verbo especial. Seguimos. Asagohan wa pan o itadakimashita. Asagohan, esta mañana en el desayuno. Asagohan, desayuno. Wa, pan o pan, tostadas, pan tostado. Itadakimashita, comí, desayuné. En el desayuno comí pan, tostadas, pan tostado, como lo queráis traducir, ¿vale? Itadakimasu, ¿os suena esta expresión? Itadakimasu. Itadakimasu es un verbo en Kenjogo, ¿vale? Y es un verbo que tiene varios significados. Ahora en la tablita vamos a ver a qué corresponde en la forma más, ¿vale? Pero, bueno, pues ya os adelanto que uno de ellos es comer. En el desayuno comí pan. Itadakimashita en lugar de tabemashita, ¿vale? ¿Qué más? Raigetsu shuchou de chugoku ni mairimasu. Raigetsu, el mes que viene. Shuchou de, por un viaje de negocios. Chugoku ni, a China. Mairimasu, iré. Raigetsu, os lo digo más veces por si no entendéis algún kanji, ¿vale? Raigetsu shuchou de, por un viaje de negocios. Chugoku ni mairimasu, iré a China, ¿vale? Mairimasu también es otro verbo en Kenjogo. Por último, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Este kanji es negai. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. ¿Os suena esta expresión? Este itashimasu es el mismo que veíamos aquí, en itashimashita. Bien, vamos a ver la tablita de verbos especiales. Aquí os hemos puesto la forma diccionario, ¿vale? De los verbos, la forma pues, estándar. Y aquí os hemos puesto la forma humilde, el Kenjogo, ¿vale? Cada verbo corresponde a un verbo en Kenjogo. Entonces, cuando decíamos shiru en TNGO, ¿vale? En lenguaje formal, pero a nivel estándar, ¿vale? Aquí tenemos que decir en Kenjogo zonjiru. El verbo shiru de shirimasu pasa a zonjiru, ¿vale? Saber, conocer. El verbo iu de iimasu pasa a moosu de mooshimasu, ¿vale? Si tenéis problemas con la forma diccionario, os podéis pasar a la forma más y ya está. Que es decir, Jesús López to mooshimasu. Me llamo Jesús López, ¿vale? Iu iimasu mooshimasu. Ageru, agemasu, pasa a sashi ageru o sashi agemasu. Dar. Ageru, sashi ageru. Este se parece, este es bastante fácil, ¿vale? Luego tenemos taberu, nomu y morau. Tabemas, nomimas y moraimas, que en este caso, comer, beber y recibir, pasan a itadaku, itadakimasu. Sí, los tres verbos pasan al mismo, a itadakimasu. Por lo tanto, dependiendo del contexto, tendremos que saber si esa persona está diciendo comer, beber o recibir. Realmente, desde un punto de vista más japonés, tiene sentido porque esa persona está recibiendo comida, bebida u otra cosa. Entonces, itadakimasu. También podemos decir chodai suru, chodai shimasu, pero es menos común utilizarlo. Con itadakimasu es suficiente. ¿Qué más? Tenemos kuru e iku, kimasu y ikimasu, ¿vale? Venir e ir, que ambos se convierten en Kenjogo en mairu, en mairimasu. Ikimasu y kimasu pasan a mairimasu, venir e ir, o ir y venir, ¿vale? Como los ordenemos. Luego tenemos miru o mimasu, ¿vale? Que pasa a haiken suru o haiken shimasu, ¿vale? Ver, mirar. Miru, haiken suru. Importante que este al final es un verbo suru, ¿vale? Haiken suru. Este no, miru es un verbo normal, pero a haiken
hay que añadirle el shimas, haiken shimas, ¿vale? Haiken suru. En el caso de ukagau, de ukagaimasu, el verbo puede tener diferentes significados, ¿vale? En este caso tenemos visitar, tenemos oír, tenemos preguntar. Dependiendo del contexto, ukagau o ukagaimasu, tendremos que saber cuál es la traducción que tenemos que utilizar, ¿vale? En este caso, suru o shimasu pasaría a itasu o itashimasu, que este sí que os sonará más. Hacer, cuando decimos en kenyogo hacer, decimos itashimasu, no shimasu, ¿vale? El verbo iru, o en forma más imasu, pasaría a oru o orimasu, ¿vale? Que es estar. Esto es muy importante porque se utiliza también con la forma te. Cuando decimos, por ejemplo, me invento un verbo, tabete iru, que estamos usando ese iru del final, en kenyogo ese iru del final se suele cambiar por oru o por orimasu, ¿vale? En este caso con taberu no hace falta porque taberu no lo usaríamos en kenyogo porque hay un verbo específico que es itadaku, pero lo que os quiero decir es que esa forma te y más del final pasaría a te orimasu, ¿vale? Y por último, au. Au, encontrarse con alguien, quedar con alguien, se cambia por ome ni kakaru, ome ni kakarimasu, ¿vale? Cambia bastante este último, así que mucho ojo. Pasamos a, de momento, lo último que vamos a ver del kenyogo, la forma 3 del kenyogo. Podemos utilizar el kenyogo para hacer peticiones a otras personas, es decir, no simplemente para nosotros hablar de las acciones que hacemos nosotros, sino para pedirle a otra persona en kenyogo que haga algo, ¿vale? Pero aquí, claro, os podréis preguntar, ¿por qué usamos el kenyogo si le estamos pidiendo a otra persona que haga algo? Al usar el kenyogo, la petición tendrá el matiz de pedir una acción en beneficio propio. Es decir, como el beneficiado va a ser, en este caso, yo, usamos el kenyogo porque, aunque la traducción al español sea, por favor, me podrías dejar, me podrías enviar, tiene el matiz de, ¿podría yo recibir de usted el envío de, ¿vale? Como tiene ese yo, porque el que recibe algo, un beneficio, soy yo, usamos el kenyogo para pedirlo de forma humilde, para rebajarnos nosotros, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos estructuras que podemos usar, ¿vale? Que son bastante sencillas. Uno, te y tadakemasen ka. Esto seguro que os sonará de haberlo estudiado incluso en niveles muy iniciales, que lo soléis aprender de memoria. Te y tadakemasen ka, y bueno, pues simplemente es para pedir, bueno, pues que ahora sepáis que esto estáis hablando en kenyogo, ¿vale? De hecho, itadaku, ¿qué era itadaku? ¿Qué era itadakimasu? Recibir. Es decir, ¿podría yo recibir el verbo que pongamos delante? ¿Vale? Este te es porque va en forma te. El verbo que pongamos delante de esto tiene que ir en forma te, ¿vale? Y luego la estructura número 2 que vamos a ver, sasete itadakemasen ka. Esta es un poquito más difícil, pero de momento, si no la sabéis, si no habéis estudiado la forma causativa, que es algo que veremos en el canal más adelante, simplemente intentad aprenderlo de memoria, ¿vale? Me permite revisar, ¿vale? Es decir, me da permiso para sasete itadakemasen ka. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, número 1. Que yakusho okutte itadakemasen ka. Por favor, me envía el contrato, el documento del contrato. Por eso pone yo al final, ¿vale? Por favor, me envía el contrato. Fijaos que en este caso, como le estamos hablando a la otra persona para que esa persona haga algo, usamos la número 1. ¿Podría usted enviarme el contrato? Okutte itadakemasen ka. En este caso, ¿por qué itadaku? Porque el que recibe el contrato, o el documento, el que recibe el beneficio soy yo. ¿Podría yo recibir el contrato? Es lo que traduciríamos de forma textual, ¿vale? Siguiente. Shacho, hasta wa motto hayaku kaerasete itadakemasen ka. Jefe, director, mañana, ¿podría regresar a casa un poquito más pronto?
¿Por qué hemos utilizado aquí kaera sete itadakemasenka? Porque en este caso el shacho no me hace nada a mí. Es decir, en el ejemplo número 1 nos envía algo, es la otra persona la que hace una acción. Pero en el ejemplo número 2 estamos pidiendo permiso para irnos antes. Pero él no me envía, no me hace algo como tal, simplemente me da el permiso. Si lo tradujésemos tal cual, sería: director, shacho, hasta wa mañana, motto hayaku, un poquito más pronto, kaera sete itadakemasenka, me permitiría regresar a casa. Kaera sete, el verbo kaeru es regresar a casa. Me permitiría regresar a casa un poquito más pronto. Me permite, ¿vale? Patrón número 2. Más o menos lo vais entendiendo. Esta última, no os preocupéis si no sabéis cómo conjugarla. Haremos más adelante un vídeo con la forma causativa para que entendáis qué es y cómo se conjuga, ¿vale? Ejemplo número 3. Okiaku-sama, passport o haiken sasete itadakemasenka. Okiaku-sama, señor cliente, passport o el pasaporte, haiken sasete. Haiken era el verbo que hemos visto antes aquí, ¿vale? Haiken shimasu, haiken suru, ver, mirar. Entonces, ¿cómo la traduciremos? Haiken sasete itadakemasenka me permite revisar su pasaporte, me permite revisar o ver su pasaporte. Imaginaos que estamos comprando en una tienda y pues estamos pidiendo que nos quiten los impuestos, ¿no? Que es algo que se puede hacer en Japón si vas con determinados pasaportes. Hay tiendas que pone tax free y bueno, pues tú puedes enseñar el pasaporte y te quitan el impuesto de la factura. Bueno, pues podría decirnos en ese contexto: Okiaku-sama, passport o haiken sasete itadakemasenka, ¿vale? Señor cliente, ¿me permite revisar su pasaporte para poder ver el tema de los impuestos? Yonban, número 4. Yamaguchi kacho, meru no kakikata o oshiete itadakemasenka. En este caso volvemos a utilizar el punto número 1, ¿vale? ¿podría usted? Estamos pidiéndole algo. Yamaguchi kacho, jefe de sección Yamaguchi, ¿vale? Meru no kakikata, la forma de escribir un mail. O oshiete itadakemasenka, me podría enseñar. Oshiete itadakemasenka, me podría enseñar la forma de escribir un email. Jefe de sección Yamaguchi, ¿vale? Goban, Suzuki-sama, eksha no jimusho ni go annai shite itadakemasenka. Suzuki-sama, señora Suzuki, eksha no jimusho ni, hacia la oficina de la empresa X, go annai shite itadakemasenka, me podría guiar. Suzuki-sama, eksha no jimusho ni go annai itadakemasenka. Señora Suzuki, ¿me podría guiar hacia las oficinas de la empresa X? Te itadakemasenka, ¿por qué aquí usamos go annai shite? Porque annai es un verbo que se utiliza con go en lugar de con o, ¿vale? Go annai, ¿vale? Siempre que utilicemos este tipo de palabras, se suele, pues como hemos dicho al principio con el tema de los prefijos, poner los prefijos honoríficos o y go para hacerlo aún más formal. Entonces, go annai, guiar, annai shimasu, guiar. Go annai shite itadakemasenka, me podría guiar. Bueno, pues de momento, con todo esto que hemos visto sobre el son keigo y sobre el ken yogo, creo que es suficiente para que podáis utilizar la mayor parte del keigo que hay que saber a un nivel japonés para extranjeros. Así que de momento vamos a parar aquí el vídeo y salimos de la pantalla. Bueno chicos, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad para entender cómo funciona el ken yogo, cuándo lo tenéis que utilizar y cómo lo tenéis que utilizar. Si tenéis cualquier duda o tenéis, bueno, pues cualquier propuesta de vídeo para hacer en el futuro, escribidla aquí debajo en los comentarios. Si os ha gustado, dadle un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.